Ya. Sí, no hay problema. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos, le damos la bienvenida a todos entonces. Vamos a comenzar esta segunda actividad de este ciclo que tiene que ver con una de las redes sumamente importantes que hay en la comuna y que se orienta principalmente o se enfoca principalmente hacia las mujeres. De repente este es un tema tabú que se desconoce o por falta de información. Y por eso, en coordinación también con Servio, quisimos dar este espacio para que ustedes también pudieran informarse y también informar al resto del comité de la familia respecto a este tema que es sumamente importante. Y es por eso que nuevamente vamos a dejar a Belén, Fabio, sobre la segunda presentación del Centro de la Mujer de Melipilla. ¿Ya? Hace 2 semanas hicimos esta misma actividad donde ella pudo presentar en sí las características del centro, así que vamos a continuar nuevamente con esta segunda patita. En 2 semanas más tenemos la tercera actividad. ¿Ya? Así que, Belén, yo manejo Sí, la PPT. ¿Desde sí, dónde por favor. desde donde quedamos la vez Sí, pasada? Ya, súper. sí, sí, me acuerdo. Así que, así que voy a silenciar todos los micrófonos y en la medida puedan o quieran comentar o tengan alguna consulta, la idea es que exista también interacción. Ya podamos ir resolviendo las dudas de inmediato. Así que voy a silenciar todos menos el de la Belén para que ella pueda presentar. Ya. Ahí quedamos la vez pasada. Sí, aquí quedamos. Ya. Ya, ¿Me Belén. escucho bien? Te escuchas Ya, perfecto. súper. Ya, súper. ¿Cómo están todas y todos? No, la verdad que no los veo. Entonces no sé bien cuántas personas hay, si somos mujeres, si hay Hay 12 hombres. personas. Hay 12 personas, ya. ¿Y hay hombres en esta oportunidad? La otra vez nos acompañaba Carlos, parece, Sí, había un hombre, pero ahora no está. Solo creo. mujeres. Ahora no está, solo mujeres. Sí. Ya, súper. Bueno, darles la bienvenida, darles los buenos días también. Espero que estén todas muy bien. Espero también que recuerden todo lo que pudimos conversar la vez anterior, que fue la introducción, ¿verdad?, a esta temática. Y quedamos aquí en esta pregunta, ¿cierto? Eh, que se trata de la violencia de género en sí. ¿Se acuerdan que yo terminé la presentación la vez pasada preguntándoles si ustedes habían sufrido alguna vez o se habían sentido, ¿verdad?, violentadas alguna vez? Eh, y yo aquí pongo dos ejes, ¿ya? Pongo el privado y el público. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que la violencia, en una primera instancia, hace mucho tiempo atrás, ay, Ahí parece sí, ahí sí. que sí, creo que había alguien que estaba con el... Ya, Sí. son cosas que pasan, es normal. Bueno, como les contaba, antiguamente se hablaba solamente de un espacio en donde las mujeres sufrían la violencia, que era en el espacio privado. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que antiguamente se hablaba de que la mujer sufría violencia solamente en el espacio privado? ¿O a qué ustedes, qué piensan ustedes, a qué se refiere cuando yo hablo del espacio privado y del espacio público? ¿Ya? Es como para primero comenzar entendiendo, ¿verdad? Si contemplan un poco estas dos áreas, estos dos espacios, ¿ya? Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué entienden ustedes por el espacio público y el espacio privado eh, en torno a la violencia, obviamente, de género? Acá, ¿Qué creen? Belén. Sí, Belén. dígame. Hola, Sí, hola, Belén. Mi nombre es Ana Ana. Fuentes, soy delegada de la Torre número 7. Sí, Sí, mucho mira, gusto. bueno, ¿por qué se dice que la mujer sufría violencia de género en el espacio privado? Porque anteriormente la mujer estaba relegada al espacio privado de la casa.
Anteriormente, obviamente, las prácticas culturales eran que la mujer tenía una función reproductiva meramente, entonces estaba obviamente en el espacio privado de la casa, el marido era el que llegaba a la casa, el marido era el que trabajaba, el que mantenía el hogar, entonces la mujer finalmente estaba dedicada a poder solventar todas las cosas, las necesidades de la casa en sí, además de cuidar a los niños. Entonces también estaba esto más o menos cultural que también se nos infundía a nosotros desde pequeñas. El hecho de que nosotros teníamos como que cumplir con las necesidades que el marido nos imponía, teníamos que siempre atender a nuestro marido, y en realidad siempre, entre comillas, nos criaban con esa idea de que teníamos que estar en la casa finalmente, nuestra función era esa, ¿ya? Entonces obviamente la violencia de género, que sé que lo debes haber explicado anteriormente, que no solamente es lo físico, estábamos sumidas a este espacio privado en el que finalmente muchas veces éramos víctimas como de violencia de cualquier tipo en realidad, pero en torno a la violencia de género. Sí, exactamente. Ana, la verdad, que lo explicó sumamente bien, ¿ya? De hecho, ahí hizo como todo una comprensión social, ¿verdad?, del problema. Y es así, efectivamente. Antiguamente se hablaba, y esto tiene un origen, ¿verdad?, es porque la mujer antiguamente no tenía acceso a la universidad en una primera instancia, comprendiendo también de que recién en el 1917, 1920, la mujer pudo ingresar al mundo de la universidad. Y el ingreso al mundo de la universidad daba apertura a que la mujer también pudiera acceder a trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque claro, se creía y se pensaba, se enseñaba, se practicaba, y se transmitía que la mujer debía estar atenta, ¿verdad? Y debía estar formándose dentro del espacio privado, dentro de la casa, como lo decía Ana, ¿cierto? Dentro de las cuatro paredes, en las funciones de crianza, en las funciones domésticas. Esas eran las funciones que se nos designaban, ¿cierto? Culturalmente, como lo dijo Ana. Por tanto, la violencia también se daba solamente en el espacio privado, ¿ya? Tenemos que comprender también de que el matrimonio es una relación, ¿verdad? Es una institución que está impuesta dentro de nuestra sociedad, y si una mujer accedía obviamente a tener ese tipo de relación, también tenía que acceder a otras cosas, ¿ya? Como por ejemplo a tener que responder, ¿verdad?, a ciertos comportamientos, características, incluso estereotipos de belleza, ¿ya? Estereotipos en tanto a funciones y a roles. Y sus funciones y sus roles estaban designados en el ámbito privado dentro de la casa, ¿ya? En el ámbito doméstico y en el ámbito de crianza de los hijos e hijas, ¿ya? Entonces la violencia se daba solamente en ese espacio. Y de ahí para afuera, nada. Nadie se enteraba de nada, nadie sabía nada. Solamente veían una pareja, un matrimonio, ¿verdad? Con este tipo de características que estaban establecidas culturalmente. Pero no se sabía más. Eso transcurrió y ha transcurrido a lo largo de toda nuestra historia, ¿ya? A lo largo de toda nuestra historia. Lamentablemente, el hecho de que se haya traspasado al ámbito público es también porque la violencia ha ido también cambiando, ha ido mutando, se ha ido transformando, ¿ya? Y hoy en día, lamentablemente, vemos muchísima violencia también en el ámbito público, ¿ya? No solamente violencia en el contexto de pareja, sino que también en otros tipos de contextos, como el acoso callejero, como es el abuso sexual, ¿verdad? Las violaciones que se dan en el ámbito público, con personas desconocidas, obviamente, no siempre, pero generalmente es por personas desconocidas, con las que tú no tienes ningún tipo de vínculo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde podemos ver que el fenómeno ha ido transformándose, ha ido cambiando. Quizás antiguamente existía la violencia en el ámbito público. Ahí. Sí existía en el ámbito público. Sin embargo, nadie se metía, nadie lo veía, nadie decía nada, ¿ya? Porque era totalmente tabú, ¿ya?
Y la transformación hacia el siglo ya XXI, la época en que nos encontramos hoy en día, es de que lamentablemente nos encontramos con estos dos espacios, ¿verdad? En donde sí la mayoría de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, ¿ya? En el ámbito privado y en el ámbito público. Cuando vemos que están maltratando a una mujer en la calle, es porque lamentablemente debe existir una violencia hace mucho tiempo, que no tiene límites, ¿verdad? Y que tiene otro tipo de característica a la que se da solamente en el ámbito privado, ¿ya? Si uno comienza a estudiar un poco más el fenómeno, ¿verdad? Y a investigar respecto a los comportamientos que se pueden dar en los distintos espacios, nos damos cuenta de que hay actitudes diferentes, hay manifestaciones de violencia distintas, ¿verdad? E incluso hay características del agresor que son distintas, ¿ya? Porque hay agresores, por ejemplo, que se muestran de una forma muy diferente como en lo público a cómo se muestran en el ámbito privado, ¿ya? Entonces ahí tenemos tenemos múltiples, ¿verdad?, de perfiles de agresores, múltiples características de la violencia en las dos áreas distintas. Una mujer puede estar sufriendo violencia en el ámbito privado como en el ámbito público, o solo en el ámbito privado y no en el ámbito público, o solo en el público y no en el privado. Ya esto también permite darnos cuenta de lo transversal que es la violencia, ya que lamentablemente no discrimina, que lamentablemente a cualquiera le puede pasar, y yo creo que de las que estamos acá, a muchas nos ha pasado alguna vez en que nos hemos sentido violentadas en la calle. Ya eso lo hablamos la vez pasada, ¿cierto? Y es algo conocido por todas nosotras y algo en lo que también estamos luchando para que no se generalice y no se normalice aún más de lo ya normalizado que está dentro de la sociedad. ¿Ya? Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Hola, buenos Todo días. lo que quiera. Buenos Bueno, días. el tema de la violencia que tú decías que es un tema cultural, uno también lo veía mucho en los humoristas. Sí, Cuando hacían su rutina de humor, era muy violento contra la mujer, demasiado, y era avalado por toda la cultura. Entonces uno se empezaba a cuestionar, y cuando uno es joven, uno se ríe de los chistes, pero cuando empieza a ser suegra, y dicen sí, esas, pero no había nada de suegro. Y por lo sí. general, a mí me tocó una situación en la que yo fui violentada por una pareja. Entonces, cuando yo le dije a mi suegro, me dijo, ¿y entonces qué hiciste mal? Entonces yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo esto, en los años en que vivimos, se siga normalizando así como que Normalizando. tú eres la culpable de ponerte pantalón corto, de salir a la calle vestida así, o de mirar algo que no Sí, debes de mirar, o incluso de respirar? Eso. sí. Sí, Pamela, tienes muchísima razón. De hecho, tal cual, o sea, los chistes, el humor, las bromas, es parte de la violencia simbólica que hablamos en la vez anterior. Esa violencia que es, entre comillas, más sutil, ¿cierto? Porque Pero es hace que brutal la gente igual. se ría. Exacto, pero es violento igual y va normalizando conductas violentas, va normalizando eh, va normalizando pensamientos de alguna u otra forma, va normalizando paradigmas en torno al machismo. ¿Ya? Claro, Eh, incluso hasta ahora que se acerca la Navidad, por ejemplo. Yo me acuerdo que yo tengo un sí, hermano varón, somos dos nomás. Y a mi hermano le regalaron un camión y a mí me regalaron tacitas. Y yo quería andar en camión, sí, po. ¿cachai? Entonces, y la tabla de Es planchar y la escoba. que, Entonces, y que ahora yo tengo 50 años y estoy a cargo de mis dos papás y mi hermano. Entonces, y es parte de la cultura también, y es parte de la violencia eso. sí, esperen que medio frío. Medio frío. Entonces, Totalmente, Pamela. entonces la Sí, violencia no va dirigida solamente a las acciones que tengan que ver con agresión, va dirigida exacto. también con las responsabilidades que cargamos las mujeres en un tema cultural, porque si yo, por ejemplo, ahora no me pudiera hacer cargo de mi mamá, la tengo que llevar a un asilo porque mi hermano, No se va a ¿por hacer qué? cargo. Porque no se va a hacer cargo, ¿te fijas? Sí, Pero es una cuestión lamentablemente. cultural y es parte o sea, es parte de la violencia que se ejerce. ¿Por qué? Porque eso a mí me representa también problemas Sí, económicos, problemas de responsabilidad, problemas de tiempo, que nadie evalúa, ¿te fijas? Y es parte de sí. una violencia que se sigue ejerciendo a la fecha. 100% Pamela, tienes razón en todo lo que dijiste y los ejemplos que están dando son claves para comprender
lo violento que es nuestra sociedad, Es tremenda. y la violencia que se ejerce contra todas nosotras, ya de manera transversal, lamentablemente, que se da de generación en generación, que se transmite culturalmente, y por eso es tan importante hablar, ¿verdad?, sobre las bromas, sobre los chistes, las frases que uno dice, y aquí se mete todo. Están los Y, estereotipos de género, está el ¿no? patriarcado de promedio, Los está el machismo roles. de promedio, están los roles, están las funciones, ¿ya? Vamos a ir avanzando porque justo vamos a hablar sobre los estereotipos de género que están a la base de la violencia siempre, ¿ya? Ya, entonces, para poder ir comprendiendo esta problemática, ¿verdad?, de dónde nace, por qué se produce, ¿cierto? Tenemos que partir, ¿verdad?, enunciando este paradigma, ¿verdad?, que el paradigma del patriarcado, ¿cierto? Yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, últimamente con todos los movimientos feministas, la verdad que esta enunciación del patriarcado se ha hablado, se ha instalado mucho más. De todas formas, me gustaría también preguntarles a ustedes qué creen o qué saben sobre el patriarcado, ¿ya? O qué creen ustedes que es el patriarcado. A ver si a alguna se le ocurre algo. Aquí en la diapositiva dicen algunas cosas, hay ayuda. ¿Quién se anima a hablarme sobre el patriarcado? Esta es una construcción, chiquilla, una construcción de Chiquilla, conocimiento. hablen todas. Vamos, anímense. La que quiera, la que quiera. Si no, no importa. Bueno, uno de los orígenes, ¿verdad?, de la violencia contra la mujer es el patriarcado, que literalmente significa gobernado por el hombre y jefe de la unidad social. Patriarcado proviene de la palabra del patriarca, ¿verdad?, del patrón, ¿cierto? Desde ahí proviene este término, ¿cierto? Y que en el siglo XX, pensadoras feministas, porque por ahí comenzaron toda la revolución de las feministas, ya en el siglo XX, a principios del 1900 más o menos. En Chile, la primera feminista, que fue Belén de Zárraga, vino en el 1913 a Chile a dar conferencias sobre el feminismo, a dar conferencias sobre que las mujeres también teníamos derechos en esta sociedad, que teníamos derecho a ser testigos, que teníamos derecho a tener la potestad de nuestros hijos, que teníamos derecho a trabajar, que teníamos derecho a tener nuestro propio sueldo, ¿verdad? Y esto fue en el 1913, ya en donde Belén de Zárraga, quien vino de España, ¿verdad? Vino a Antofagasta, a Tarapacá, a Valparaíso y a Santiago a dar conferencias. ¿Por qué vino mucho al norte de Chile? Porque en aquella época era la época de la salitrera, ¿ya? También estaba la cuestión social en Chile, en aquella época, en donde las condiciones laborales eran terribles, eran paupérrimas, ¿ya? Y obviamente la condición de la mujer también se ligaba a ello, ¿ya? Entonces, en ese siglo fue donde comenzaron, ¿verdad?, a crearse estas primeras feministas en Chile, ¿ya? Y en el mundo, ¿ya? En el mundo generalmente. Entonces, estas pensadoras feministas empezaron a utilizar este concepto para referirse al sistema social de dominación masculina sobre las mujeres, ¿ya? Eso es el patriarcado. El patriarcado tiene 1 millón de manifestaciones que se dan en la sociedad, tiene 1 millón de expresiones, y la expresión del patriarcado es el machismo, ¿ya? Por ello creo que es más fácil quizás poder encontrar algunos ejemplos de machismo, de expresiones de machismo, ¿verdad?, que ustedes me podrían decir, ¿ya? Entendiendo que el patriarcado significa gobernado por el hombre, jefe de la unidad social, y que es un sistema social de dominación masculina sobre las mujeres, ¿cierto? El patriarcado también expresa una organización de la familia, expresa una organización a nivel institucional, expresa una organización a nivel social dentro de la sociedad. Nos viene a decir cómo tenemos que comportarnos las mujeres y cómo se tienen que comportar los hombres. Nos viene a decir qué tenemos que hacer las mujeres y qué tienen que hacer los hombres. Nos viene incluso a decir qué deberes y qué derechos
tienen los hombres y las mujeres, pero lamentablemente de manera diferenciada y de manera asimétrica, ¿ya? Comprendiendo siempre al hombre como este elemento, ¿verdad?, de dominación, siempre, ¿ya? En donde contrae, ¿verdad?, por ejemplo, la división sexual del trabajo, el hecho de que existan trabajos que antiguamente se pensaba que solamente hombres podían hacer o que mujeres podían hacer. También el control que los hombres tienen sobre el cuerpo de la mujer a través de la violencia, ¿verdad? Y también hay muchas feministas que incluso ven este problema, este verdadero problema, y la expresión del patriarcado que se produce por el capitalismo. O sea, podemos encontrar muchísimas corrientes en torno a lo que es el patriarcado, pero finalmente tenemos que comprender que el patriarcado es lo que literalmente significa. Gobernado por el hombre, es jefe de la unidad social, y de ahí para abajo, con un montón de expresiones, ¿ya? No sé si ustedes me quisieran dar algún ejemplo de machismo, por ejemplo, que ven o que vivieron, o que se dan cuenta que existe dentro de la sociedad, en la televisión, en la calle, en el colegio, en la iglesia, en los diferentes ámbitos y los diferentes contextos en que nosotros nos desenvolvemos desde que nacemos hasta que morimos, lamentablemente. ¿Quién me podría dar un ejemplo de una expresión de machismo, por ejemplo? En el trabajo, quizás, Ahora con la misma puede ser, crianza de los hijos, de las hijas. Belén, ¿Sí? mira, Dígame. bueno, no me ha pasado nunca, la verdad, yo soy bastante empoderada. No me ha pasado nunca la expresión de machismo, pero sí, por ejemplo, uno lo ve en el trabajo, cuando tiene una pareja, por ejemplo. Cuando uno tiene una profesión y a lo mejor tu pareja también, pero quizás tú estás un poco más, mejor ubicada quizás en el trabajo y tienes un mejor sueldo, una mejor remuneración. Ya también puede verse ahí el machismo, porque muchas veces, bueno, anteriormente la mujer obviamente estaba relegada al espacio privado y no trabajaba remuneradamente, ya fuera del hogar. Y en este caso obviamente el Claro. hombre estaba acostumbrado a que él tenía que controlar parte de la economía obviamente de la casa, porque era el hombre el que llevaba el sustento al hogar. ¿Ya? Cuando la mujer empezó a insertarse en el mundo laboral, ya era un tema para los hombres, para el machito, digo yo, para el machito. Ya era un tema para los hombres, y obviamente cuando ya la mujer se posicionó dentro del mercado laboral, ya obviamente cuando empezó a tener su sueldo, se vio más independiente. Muchas veces, muchos hombres tienen el discurso de yo no soy machista, pero, ¿ya? Y ahí ya hay como un micromachismo también presente. El tema de que Sí. obviamente al hombre le Sí, molesta, Ana. que obviamente al hombre le molesta que en estricto rigor la mujer pueda ya tener un trabajo, no sentirse dependiente de él, ¿ya? Y además quizás ganar más. Nosotros siempre lo conversamos con mi pareja en este caso, yo gano bastante más que él, entre comillas, y él siempre me dice que en realidad para él no es tema, porque cada uno con su área, ¿ya? Exacto. Entonces, cada uno con su área, cada uno ve cómo se desenvuelve, lo que uno pudo desarrollar como profesión, pero ahí está súper latente. Ya está súper latente el Sí. tema de la parte económica. Anteriormente, obviamente, el hombre tenía mucho poder y ahora la mujer está más empoderada. Ya no nos dejamos pisotear como era antes. Ahí hay Eso es un claro verdad. ejemplo. De a poquito vamos cambiando. Pero exactamente, o sea, en el trabajo creo que es un ejemplo muy bueno para poder comprenderlo, ¿ya? Lamentablemente el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta también a los hombres. Hay como la interferencia, parece. Espera. Ahí sí. Ya, gracias. Sí, el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino que también afecta mucho a los hombres. Porque tienen que responder, tienen que responder a lo que indica el machismo, a lo que indica el patriarcado. Ya tienen que responder a que sí, ellos tienen que trabajar, ellos tienen que ser los que traen como el poder económico dentro de la casa, son los que tienen que sustentar económicamente a la familia. Y eso también es un peso grande. Ya hay muchos hombres que se sienten súper como menospreciados cuando trabajan menos que la mujer en un núcleo familiar, o cuando ganan menos también, porque claro, tienen la visión de que son ellos los que tienen que tener el poder económico, son ellos los que tienen que defender la familia, son ellos los que tienen que
sustentarlo todo, ¿ya? Entonces, por eso digo, el machismo no solamente nos afecta a nosotras, sino que también afecta mucho a las mujeres, a los hombres, perdón. Y lo vamos a ir comprendiendo mucho más con los otros términos que les voy a ir mostrando. Sigue, por favor. Ya, otro de los conceptos que también nos van a ayudar a comprender por qué se genera tanto esta violencia, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad, es el concepto de género y el enfoque de género, ¿ya? Y para poder entender el concepto de género, tenemos que diferenciar el concepto de género con el concepto de sexo, ¿cierto? Yo aquí les muestro unas características, ¿ya?, que hace comprender muy bien estos dos términos y las diferencias que tienen cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género. Cuando hablamos de la categoría de sexo, estamos hablando de características biológicas, ¿verdad?, de características hormonales, genéticas, gonádicas, que tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿ya? Simplemente eso. Eso es el sexo, ¿ya? Y el género, sin embargo, es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque el género es una construcción sociocultural, ¿ya? Es un constructo social. Es un concepto dinámico e histórico. ¿Por qué dinámico e histórico? Porque se da en torno a nuestra historia. Dinámico es porque va cambiando, es diverso y susceptible al cambio, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene que ver mucho con las culturas. En Melipilla quizás podemos toparnos con características de género comprendidas por nuestra cultura de una forma, pero si vamos a Santiago, puede que nos topemos con otro tipo de características de género. En los años 50, las características de género eran muy diferentes a las que tenemos hoy en el 2020. Entonces es un concepto que va cambiando, que va mutando. En Chile el género va a ser muy diferente, va a ser comprendido muy distinto quizás como es comprendido en, no sé, en un país islámico, por ejemplo, ya en donde tienen otro orden cultural, en donde tienen otros paradigmas culturales, sociales, políticos, ¿verdad? Y que van construyendo estos términos, ¿ya? Entonces desde ahí, desde la categoría de género, desde la categoría de sexo, es donde también podemos comprender lo que es el enfoque de género. ¿Y qué es el enfoque de género? Son las atribuciones y representaciones sociales que se construyen a partir de una diferencia sexual, ¿ya? Considera que lo femenino y lo masculino no es algo natural, sino que es una construcción cultural que se modifica con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, yo, Belén, soy mujer, ¿cierto? Tengo sexo de mujer, ¿cierto? Porque tengo características físicas, hormonales, gonádicas y genéticas que me hacen ser mujer, ¿verdad? Pero mi género, yo me puedo identificar con el género femenino o con el género masculino, y ahí cambia la cosa, ¿cierto? Esa es la diferencia, ¿ya? Igual esto es un enfoque que también hoy en día se está tratando de cambiar, está tratando también de transformarse, está tratando de establecerse a lo que hoy, ¿verdad?, existe dentro de nuestra sociedad, porque como ustedes yo creo que saben, hoy en día ya no se habla solamente del género femenino y del género masculino, y ahí ya nos metemos como en otro ámbito que tiene que ver con la identidad sexual y la identidad de género. Ahora existe una gama muy amplia, ¿verdad?, de enfoques, ¿cierto? Hay personas que no se sienten identificadas ni con el género femenino ni con el género masculino, ¿cierto? Entonces son conceptos que van cambiando, son enfoques que también se van transformando y que se van adecuando a las épocas en que nos encontramos, ¿ya? Es por eso que el enfoque de género va cambiando, porque quizás lo que nosotras entendemos como femenino va a ser muy distinto a lo que entienden como femenino en Canadá, por ejemplo, o en otro país, o en otro contexto, ¿ya? Es por eso que se dice que es un concepto tan dinámico e histórico, ¿cierto? Y que es una construcción, porque nosotros los vamos, es como que la sociedad los va creando, ¿ya? Ese es el concepto en realidad, ¿ya? El sexo es uno, ¿ya? Porque tú naces así, y punto, ¿ya? Y no tiene nada de malo, pero el género es muy diferente, porque es con lo que yo me identifico, es con las características que también nosotras les atribuimos a lo femenino y a lo masculino, y lo que yo quizás también atribuyo a ello, ¿ya? Es por eso que es tan dinámico y que va cambiando.
Sigue, Lisan, por favor. ¿Ya? Y este enfoque de género trae consigo también otros conceptos, ya que son los estereotipos de género, que son los roles y las funciones de género que están establecidas dentro de la sociedad para diferenciar lo femenino con lo masculino. ¿Ya? Entonces acá hemos visto diferentes conceptos, está hombre, mujer, femenino, masculino, pero también es algo sumamente cuadrado, porque hoy en día no solamente existe eso, ¿ya? Entonces ya tenemos que ir tratando de entender que no es solo femenino masculino, sino que también puede ser no binal, ¿cierto? Y un montón de otras cosas más que quizás más adelante podríamos hablarlo, ¿ya? ¿Y qué son los estereotipos de género, chiquillas? ¿Alguien me podría indicar algún ejemplo de estereotipo? Porque yo creo que los estereotipos de género los podemos comprender muy bien, están a la base de la violencia siempre, ya son uno de los provocadores de la violencia de hecho. ¿Por qué? Porque los estereotipos de género son aquellas imágenes o representaciones que están en el imaginario colectivo de una sociedad, ¿cierto? Respecto a lo que significa ser mujer u hombre, ¿ya? Es una imagen homogénea, rígida, y dejando fuera y cuestionando imágenes diversas. ¿Por qué? Porque los estereotipos de género, como bien ahí lo dicen, es algo que nosotros tenemos como en la mente, es algo con lo que nosotros nacimos. ¿Por qué? Porque los diferentes contextos en donde nosotros nos desenvolvemos nos fueron mostrando, ¿cierto?, estos estereotipos de género. Cuando nacimos, a mí, Belén, ¿verdad?, mujer, ¿cierto?, femenina, se supone, porque en ese momento mis padres me anunciaron que yo era femenina, mujer. La primera ropa que me pusieron al nacer fue un pilucho rosado, ¿cierto? No fue azul, no fue oscuro, fue rosado, ¿cierto? Entonces, desde que yo nací, me comenzaron, ¿verdad?, a transmitir que yo era mujer, que tenía que actuar femeninamente y que tenía que utilizar colores más bien rosados y no azul. Luego, si fui al jardín o empecé a jugar, ¿qué me regalaban para la Navidad? Para la Navidad me regalaban Barbies, me regalaban muñecas, me regalaban casitas, ¿verdad? Cosas como aprender a cocinar, de todo para ser una dueña de casa y ser una madre, ¿cierto? Los típicos bebés, ¿verdad?, que comían, todo en torno a la crianza, ¿cierto? Y en torno también a las labores domésticas dentro de la casa, dentro del ámbito privado, ¿cierto? Perdón, y que se da hasta la fecha. Exacto, sí, yo estoy dando un ejemplo, pero sí, se da hasta la fecha. A mi hermano, por ejemplo... Y que uno lo comete el mismo error. Uno comete el mismo error. Sí, ¿Cachai? Porque dice, oye, ¿por qué a mí me regalaron? Y después uno va y le regala a los hijos lo mismo. Porque es lo que te da el mercado, en definitiva. El mercado está regido por... Es lo que nos han transmitido por todas partes. Y todos caemos en eso, y está bien, no está mal tampoco, pero es algo que nos enseñaron, es algo que... Por eso se habla de que los estereotipos están en el imaginario colectivo, porque es como que lo tenemos acá de manera... como de forma inercia, ¿ya? Y continuando con el ejemplo, a mi hermano, hombre, cuando nació le pusieron un pilucho azul, después para la Navidad es que le regalaban una pelota, le regalaban camiones, le regalaban autos, le regalaban una bicicleta, quizás a mí no, me tuvieron que regalar una bicicleta más grande, porque no, la niña se puede caer, la niña es más débil, la niña que no va a saber andar en bicicleta, es más rudo, ¿cierto? Desde ahí, desde nuestra primera infancia, es donde nos van transmitiendo cómo nos tenemos que comportar. Imagínense, yo creo que a todas nosotras, que quizás tenemos diferentes edades, cuando chicas sí nos regalaron la guagua para jugar a ser mamá, sí nos regalaron las joyitas para jugar a ser una dueña de casa. ¿Y qué le regalaban a los hombres? La pelota, los autos, los camiones, podían jugar en el patio, nosotras siempre adentro de la casa. Entonces son construcciones sociales. Ahí hay un tema también presente, pues, Belén, porque somos nosotras, las mamás, los papás, los que somos reproductores de estos estereotipos de género. Finalmente somos nosotros los que damos la crianza a nuestros niños. Nosotros mismos somos, o sea, yo no tengo hijos, tengo una hija de 11 años que la verdad es bastante feminista y empoderada.
Ella lucha en realidad con que a ella le encanta el color celeste, juega fútbol en la selección del colegio, pero aún así Sí, sigue siendo niña, sigue siendo, ella dice que le encanta vestirse con vestidos azules, con vestidos rosados, con jeans. Ella es como libre, quiera. entonces Exacto. ella intenta sacar también esta estructura que nosotros mismos les imprimimos. Somos nosotros los papás los que finalmente, si tenemos un hijo varón, que no dejamos que el niño juegue con la muñeca porque el niño se va a volver mujer. O sea, es Sí, terrible para Claro. mí sí, escuchar, por El ejemplo, terror de los familiares varones que es ese, en no les definitiva. puede regalar, no les o si puede se regalar quieren una pelota poner a un la niña. cepillo, o por ejemplo, si se Sí. quieren poner un pinche, no los dejan. O si se quiere Finalmente, comprar unas zapatillas que tienen flores, no los Oye, dejan yo me acuerdo tampoco. en los años 80, cuando saltaba Miguel Bosé en la Quinta Vergara en Calza y Cintillo, estaban horrorizados los machos, estaban Sí, pero... finalmente sí, ese es el tema entonces, que se sigue reproduciendo. sí. Si Y somos Ana, nosotros mismos los ¿sabes que tenemos qué? la reflexión, la crítica. Y mira, Ana, tú dices como, claro, esta crianza la reproducimos nosotros, el papá y la mamá. Hay personas, y yo me he topado muchas charlas que me dicen, pero son las mamás las que reproducen el machismo, porque son las mamás las que crían a los hijos así, ¿Que los hijos son dados? Los y yo hijos les son digo, ¿y el dados, no nacen. padre dónde estaba en esa crianza? ¿Se dan cuenta que el machismo también afecta mucho a los hombres? Y ahí nos damos Claro. cuenta. ¿Por qué? Porque invisibilizamos al hombre como un proveedor de crianza también. El ¿Cachai? hombre es el Como que no proveedor, pero la existe. mujer es la que cría, eso se entiende. La mujer es la que Claro. está Exacto. como con la obligación de estar en la casa, cuidando que el niño haga las tareas, cuidando que el niño se porte bien, imponiéndole las reglas. Pero el papá se Exacto, desliga. Entonces, Claro. acá también exacto. nosotros mismos permitimos esas prácticas que en realidad hay que concientizar, hay que desnaturalizar. Ese es el Sí, problema. es un proceso, yo creo que es un proceso que tenemos que tratar de ir haciendo internamente, porque es difícil igual luchar contra todo esto que nos han enseñado. Es difícil decir, ¿sabes qué? Ya, cuando nazca mi hija, le voy a poner un pilucho azul. Claro, No sé, quizás es difícil porque pucha, el rosado es más bonito, no sé, Claro. es cuesta, pero tenemos que intentar hacerlo. Pero Pero, tampoco quiere decir, tampoco, ojo, tampoco quiere decir que estemos obligadas a romper con esos estereotipos. No, niña le voy a poner azul y al niño le voy a poner celeste, no sé, rosado. claro. Se trata pero mira, de la ¿sabes qué libertad que tú pasa? hablabas. ¿Sabes qué Mm. pasa? Que, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una hija mujer, yo tengo dos varones y una mujer. Y mi hija mujer es la más deportista de los tres. Entonces, ella también jugaba fútbol, como en el caso de la hija de Ana. Entonces, ¿qué ¿Mm? pasa? La presión familiar empezaron. ¿Que por qué juega fútbol? Que eso es de hombres, que debería ser más femenina, que se puede quebrar, que se puede... Entonces, cuando tú empiezas como a tomar otros rumbos, otros caminos, a dejar... Mis hijos se fueron los tres solos a la playa con amigos. Y la Pepi, o sea, la crítica que yo recibí de mi familia, que era la peor madre, que cómo la dejaba ir sola, o sea, iban en grupo, ¿te fijas? Los varones sí podían, pero ella no Y porque las era mujeres. mujer. Exacto. Sí, Entonces es muy difícil para una madre soportar también la presión de la de que familiar, no tenga. de, un- de Sí, es un, de un, difícil. de un entorno machista. Exacto. Entonces, es Sí, sí. parte, yo sé que es parte de la cultura y todo, pero nosotros vivimos mucho tiempo fuera. Entonces, no es, ¿sabes? Vivimos al lado nomás, en Buenos Aires, pero igual allá el machismo es mucho más light que acá. Ya, Acá está muy ya. marcado el tema de los roles, muy marcado. Sí. Sí, y nos vamos quizás a ir a otro país y van a estar más marcados todavía o menos marcados que Además, acá, y eso va a variar, ¿cierto? Va a variar según la cultura en que nosotros nos situemos, ¿ya? ¿Qué características tienen estos estereotipos? Yo creo que ya comprendimos súper bien cuáles son los estereotipos de género que están tan a la base de la violencia porque nos vienen a decir cómo nos tenemos que comportar y cuáles son las diferencias que tenemos que establecer, ¿verdad? Y tenemos que seguirlas así rígidamente. Tienen diferentes características también, como por ejemplo que suponen una generalización y una visión simplificada del mundo. Pueden apoyarse o no en hechos reales y la interpretación siempre va a obedecer a prejuicios, ¿ya? Se transmiten de generación en generación, se vincula a acciones discriminatorias y promueve la intolerancia, ¿cierto? Porque si no se pone el pilucho celeste, van a criticar un montón a la mamá porque después no le va a salir no sé cómo en la niña.
y ahí ya no me voy a meter mucho en el lenguaje porque podemos reproducir un montón de palabras, ¿verdad? Que también va a depender de la persona, que va a depender del lugar y va a depender de la época y un montón de cosas. Ya, pero de que están establecidos, y de que están a la base de la violencia, están a la base de la violencia, y de que tenemos que intentar y hacer todo lo posible por derribar los estereotipos de género, es lo que tenemos que hacer, para poder ir estableciendo estas relaciones, ¿verdad?, culturales un poco más simétricas entre todos nosotros, ¿ya? De eso se trata, buscar un poco las relaciones simétricas, en donde no haya alguien, ¿verdad?, que se crea superior a un otro por el hecho de ganar un mejor sueldo o el simple hecho de ser hombre, ¿ya? De ser más grande, etc. Sigue, Elisa, por favor. Ya. Y aquí les voy a mostrar diferentes dimensiones, ¿verdad?, de estereotipos de género según las diferentes dimensiones de nuestra vida, ¿ya?, que nos van a ayudar a comprender mucho más, y quizás vamos a decir, oh, ¿verdad?, pero mira, ya. Tenemos aquí diferentes dimensiones. Está la estabilidad emocional. Estos son estereotipos. Los estereotipos no es algo real, ¿ya? Es lo que está establecido culturalmente. No quiere decir que esto sea así, ¿ya? Esto es en torno a los estereotipos que están establecidos dentro de la sociedad, ¿ya? ¿Qué dicen los estereotipos de género en torno a la estabilidad emocional? El estereotipo masculino dice que deben ser firmes, decididos, tranquilos, equilibrados. Y el femenino, que emotivas, sensibles, temerosas, cambiantes, histéricas, ¿cierto? Las capacidades intelectuales también hacen diferencia los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque el estereotipo masculino dicen que son más inteligentes, creativos, objetivos, lúcidos, con una mente científica, capacidad para teorizar, razonar, y para las matemáticas y ciencias exactas, ¿ya? Y para la mujer, intuitivas, emocionales, pasionales, con capacidad para la lectoescritura por sobre las matemáticas y las ciencias exactas. ¿Qué quiere decir estas capacidades intelectuales? ¿Ya? Quiere decir que existe una división sexual del trabajo. Quiere decir que a los hombres siempre se les vinculó más con las ingenierías y a las mujeres se les vinculó siempre más con las humanidades, ¿cierto? Espérenme que mi gatita, perdón, me estaba ligando, perdón. Claro. Respecto a las autonomías y a la dependencia, al hombre siempre se le vinculó, ¿verdad?, con su ser más independiente, más aventurero, valiente, arriesgado, autónoma y con la capacidad para competir. Y el estereotipo femenino, dependiente, sumisa, generosa, con necesidad de agradar a otras personas para ser aceptadas, ¿cierto? Emocional. Cuidadora. Exacto. La agresividad, el masculino combativo, luchador, competitivo, directo y frontal. Y la mujer, el estereotipo femenino, astuta, manipuladora, bruja, cagüinera, que tiende a hablar mal de los demás a sus espaldas, especialmente con otras mujeres. ¿Cierto? La sexualidad, afectividad, los estereotipos masculinos, sin amor, separar entre mujeres para casarse y otras para jugar, entre comillas, ¿cierto? Es lo que se dice, ya no es lo que es, ¿ya? Comprendamos eso. Y el estereotipo femenino, el sexo siempre con amor, tiernas, dulces, románticas, madres y esposas, ¿ya? Y respecto a las relaciones familiares, miren aquí, el estereotipo masculino, irresponsable como padres, como esposos, como hijos, salvo en su rol proveedor, y el estereotipo femenino, responsable, dedicadas, principalmente cuidadores de sus hijos y de sus hijas, y de las personas dependientes en el hogar. Estos son diferentes ejemplos, ¿verdad?, de cómo se han ido construyendo estos estereotipos, ¿ya? Puede que en otro país estos tipos de género sean diferentes, ojo con eso, porque recuerden que el concepto de género cambia según la época, según el lugar, según la cultura. Entonces los estereotipos están a la base del concepto de género que nosotras hablamos, que están a la base de la perspectiva de género que hablamos. Entonces, estos estereotipos son los establecidos culturalmente, son los como estereotipos más generalizados de cómo se deben comportar las mujeres y de cómo se deben comportar los hombres dentro de esta sociedad.
ya en lo emocional, en la familia, en el trabajo, en lo económico, ¿verdad? En lo sexual, en las relaciones familiares, etcétera. ¿Ya? Esto nos da una comprensión mucho mejor de todos los estereotipos que existen dentro de nuestra sociedad, porque no solamente existen estos, sino que también otros. Por ejemplo, el hecho en la estabilidad emocional, el hombre no puede llorar, el hombre no puede estar sensible, el hombre no puede sentir prácticamente. Por eso se dice, sexo sin amor, acá, mujer, sexo siempre con amor. ¿Se dan cuenta? Porque la sociedad nos dice que el hombre casi como que no puede sentir, y la mujer sí. Ya casi que el hombre no puede ser sensible. Cuando los niños en la, no sé, en el kinder o prekinder iban al colegio y les pasaba algo, y se ponía a llorar, es niñita, porque los niños no lloran, ¿cierto? Y las niñas sí, porque las niñas son sensibles, ¿ya? Entonces nos vamos dando cuenta de cómo los estereotipos de alguna u otra forma nos van amarrando por todas partes, y caemos en los estereotipos y tenemos que ir tratando de ser como conscientes primero de lo que son, de cómo nos afecta, para luego empezar a derribar con ellos y no, sabes que yo no soy tan sensible, a veces sí, a veces no, me da lo mismo que mi hermano, mi amigo llore si quiere llorar porque sí, tiene derecho a sentir, tiene derecho a llorar, ¿ya? No porque un estereotipo de género me diga, no, sabes que el hombre no puede llorar, no lo va a hacer, porque si no, automáticamente se convierte en niña, en mujer. Claro. ¿Ya? Es contra esto, contra lo que tenemos que derribar, ¿ya? Claro, y hay también dos, perdón que me metan, hay Sí, también dos grandes frases que definen la estigmatización de la mujer, sobre todo en las sí, redes sociales. La mamá luchona y sí, está con el periodo. sí, ay, sí, también. Histéricas, acá arriba, estabilidad No, anda emocional, con el emotiva, periodo. sensible, temorosa, cambiante, Tu histérica. papá tiene la llave. Sí, típico, porque Esas dos somos grandes hormonales, frases porque a somos mí así. me rompen soberanamente la paciencia, porque en definitiva tú no puedes reclamar algo porque estás con el periodo. Siempre, Claro, y no tienes razón porque estás con el periodo. Entonces, cuando tú reclamas algo que en realidad corresponde por derecho o laboral o la pensión de alimentos, estás con el periodo. Entonces, esa estigmatización, o mucho se ve también en las redes sociales, no, es una mamá luchona, la mamá luchona. Yo al principio no entendía muy bien el concepto, pero después me di cuenta que es una ridiculación a la mamá soltera que no es apoyada por la sí, pareja. Entonces, ¿y quién tiene la sí, culpa? La mamá porque abrió las piernas. Entonces, eso es lo que a exacto. mí en el fondo me genera como sentimiento de Me rabia, pasa de lo mismo. impotencia. Me pasa lo mismo, Pamela, así que te entiendo súper bien, súper bien. Bueno, Y eso. de ahí, mira, si podemos entablar, ¿verdad? No sé, más adelante, ustedes quizás lo pueden conversar en alguna ocasión, no lo sé, de cómo el periodo menstrual está tan así Arraigado. categorizado dentro de la sociedad, es impresionante. O sea, que somos histéricas, que somos brujas, que somos sensibles, que somos dramáticas, que somos un montón de cosas. ¿Por qué? Por el periodo menstrual. Ya, entonces Claro, también hay muchos mitos, generalizan mucho con las mujeres, porque quizá la mujer sí tiene más hormonas, somos diferentes mujeres en una sola mujer, somos más diversas, etcétera, pero tampoco no es rígido, nada es rígido en esta sociedad, nada es rígido, y los estereotipos de género vienen a eso, como a rigidizar todo, a categorizar todo, claro. ¿cierto? Como que no hubiesen Yo creo cambios, que porque no hubiese acceso a ello. uno de los grandes avances que hubo ahora fue el hecho de que el padre también tuviera postnatal, porque en definitiva una era la que cargaba todo el peso y el padre seguía trabajando. Entonces te venía la depresión postparto, Sí, po, te venía el sueño cambiado, porque en sí, definitiva ahora, además, el otro gran problema que encuentro yo, que no estoy de acuerdo, es cuando uno le empieza a dar pecho, el ginecólogo o el obstetra o el doctor, el pediatra te dice libre demanda, y resulta que la criatura te agarra de chupete y tú tienes que seguir funcionando y no puedes porque tienes sueño. Entonces, todo eso ahora yo lo encuentro que ha mejorado con el tema del permiso posterior al nacimiento que le dan ahora a los varones, que te ayudan sí. como a apoyar la lactancia y el desarrollo de la guagua, en fondo.
Totalmente. Y de hecho, el hecho de que no exista un buen postnatal para hombres, porque aún no existe un buen postnatal para hombres, también afecta, sí, afecta mucho a la mujer, afecta mucho a ese bebé, obviamente, pero también afecta mucho al hombre, porque lo coarta, ¿verdad?, en su libertad de poder criar, de poder estar cerca de su hijo, hija, Claro. de poder establecer un buen vínculo, ¿verdad?, emocional con él, con ella. Entonces ahí nos vamos, es otro ejemplo de que el machismo por ninguna parte es bueno, porque nos Claro, afecta a y nosotras, además, le afecta a ellos y además le cuando afecta también al bebé. estás en pareja, tienes que empezar a educar a tu marido que viene de una familia machista a veces, y la guagua llora en la noche y te toca a ti. O sea, anda a mudarlo Sí, porque también es hijo tuyo, en fondo. Y eso te genera corresponde, mucho conflicto matrimonial sí, al sí, principio, hasta que él totalmente, lo totalmente. comprende, hasta que él lo asimila, que la guagua es la mitad de él. O sea, en el fondo es tu responsabilidad también. Ahora, Eso parece que es lo que cuesta. claro, cuando uno se separa del padre, ¿no es cierto? Viene el otro problema que es que ellos se separan no solamente de la madre, sino que se separan también de los hijos. Entonces uno tiene que empezar a pedirles, por favor, que se lleven a la criatura un fin de semana. Y cuando se lo llevan, en vez de darle almuerzo, les dan golosinas, por ejemplo. Porque entonces Que no eso es saben. parte. No, es que él no Sí, sabe, es que bueno, él no esos tiene son, idea. no, porque la construcción de la sociedad hizo eso, ¿verdad? Exacto. Pero ahí hay un montón de ejemplos de cómo está construido nuestra sociedad bajo el patriarcado. Eso es puro patriarcado, son expresiones de machismo, etcétera. Yo encontraba un montón de Sigue, hombres que aprendieron a cocinar después de los 40, por ejemplo. sí, por supuesto, si todos tenemos las mismas capacidades, solamente que tenemos que aprender a desarrollarlas, ¿cierto? Otro concepto también que nos viene a hacer comprender por qué existe esta violencia, ¿verdad? Esta violencia contra las mujeres es el amor romántico. El amor romántico se expresa en las películas de Disney, tal cual. Todas las películas de Disney hay amor romántico, ¿ya? Que es un orden social del género, como el modelo de amor romántico, ¿verdad? Que entiende la relación de pareja como un espacio jerárquico y en consecuencia desigual, ¿ya? ¿Por qué? Porque el amor romántico es aquel que nos viene a decir cómo se tienen que construir las relaciones de pareja, ¿cierto? Bajo, ¿verdad? Un espacio jerárquico y desigual. ¿Por qué? Porque tenemos que primero responder a ciertos estereotipos de belleza, en donde la mujer siempre tiene que estar arreglada, maquillada, bien, ¿verdad? Como establecidamente bien físicamente, y el hombre también, ¿cierto? Tiene que responder también a que el hombre tiene que ser el que protege, tiene que ser el que cuida, tiene que ser el que apoya, es el rudo, es el fuerte, ¿ya? Y la mujer es la débil, ¿cierto? La que tiene que ser protegida, la que tiene que ser salvada. Igual que las películas de Disney, las princesas, que siempre tienen Claro. que ser salvadas por un príncipe, Rescatada por, siempre claro. rescatada por, besada por, la Bella Durmiente, despertó todo, ¿cierto? Salvada, rescatada, siempre por un príncipe perfecto, también, que también responde a estereotipos de belleza y estereotipos de género, ¿cierto? Y desde ahí se construye lo que es el amor romántico. Y el amor romántico existe hoy en día, está en todas las relaciones de pareja, ¿ya? Y para poder comprenderlo mejor, vamos a hablar sobre unos mitos del amor romántico que también deberíamos empezar ahí a derribar. Sigue Elisa, que está en la próxima diapositiva. Ya. ¿Y cuáles son los mitos del amor romántico? Aquí tenemos varios. El primero de ellos es el de la media naranja, ¿ya? Que nos dijeron cuando éramos chiquititos también que al parecer todos teníamos una media naranja, ¿ya? Que todos éramos complementarios con un otro y que la felicidad dependía de un otro, ¿cierto? Está el mito de los celos. Es que si no es celoso es porque no te quiere, porque los celos son normales, porque los celos son una prueba de amor, porque los celos te demuestran cuánto te quiere. Mito. Porque en realidad si yo estoy segura del otro, no debería por qué tener celos, ¿cierto? Porque el amor debiera ser entendido como libertad, ¿verdad? Amor es libertad, ¿ya? Y el amor romántico no nos viene a decir que el amor es libertad, sino que todo lo contrario.
Está también el mito de los polos opuestos, que los polos opuestos son los que se atraen, y es como una regla. Puede ser así o puede ser que no, de eso se tratan estos mitos, ¿cierto? Puede que sí, que haya una persona que haya encontrado su media naranja y que fueron felices para siempre, pero eso es arbitrario, eso no se sabe, es al azar, ¿cierto? No quiere decir que siempre sea así, que todos tengamos una media naranja. Está también el mito de las discusiones, que en las relaciones de pareja las discusiones son normales. En las relaciones de pareja siempre hay discusiones, es normal discutir con el otro, no es normal discutir con el otro, no es normal pelear con el otro, ¿ya? Siempre tiene que haber respeto, tiene que haber ese concepto de valoración hacia el otro, por tanto no deberían existir discusiones. La felicidad en el otro, como lo hablábamos de la media naranja, que es esta dependencia emocional que nosotros vamos a tener hacia un otro, ¿ya? Que para yo ser feliz, tengo que estar con otra persona. Solo no puedo ser feliz, ¿ya? Eso es lo que viene a decir el amor romántico, que tengo que estar con otra persona porque si no, no voy a lograr ser nunca feliz, ¿ya? La omnipotencia, que el amor todo lo puede. No, es que estamos casados, entonces aunque pase lo que pase, vamos a seguir adelante y vamos a tratar de establecer esta relación por siempre porque eso es lo que nos enseñaron y las parejas tienen que vivir para siempre y felices para siempre. ¿Cierto? El famoso a veces contra el amor... viento y marea. Claro, Perdón, ¿cierto? contra viento y No, no te marea. preocupes. Sí. El amor no todo lo puede siempre, puede que sí, puede que no, pero eso va a depender de cada relación y de cada persona, ¿cierto? La heteronorma, que solo existe en las parejas entre un hombre y una mujer, que el amor se construye solamente entre un hombre y una mujer, mito. O sea, sabemos perfectamente que el amor es libertad, como lo dije, por tanto, una mujer sí puede amar a una mujer, un hombre sí puede amar a un hombre, ¿cierto? Y el mito del matrimonio, ¿verdad? Antiguamente existía muchísimo más quizás este mito, se ha ido derribando un poquito, pero quería decir que el amor romántico dice que las relaciones de pareja se construyen en base y terminan, ¿verdad?, en base al matrimonio, ¿cierto? En donde me tengo que casar. Antiguamente la mujer a los 30 años, si no estaba casada, era una solterona para toda la vida, ¿cierto? Era como que nadie te quería. Y hay un montón de cosas más, ¿verdad? Porque estaban a la base del matrimonio, ¿cierto? Todos estos son mitos del amor romántico y de cómo se construyen las relaciones de pareja bajo el amor romántico, ¿ya? Por eso es tan importante derribar contra esto, porque puede que no todos tengamos una media naranja, los celos no son normales, por favor, no son normales. Los celos lo único que hacen es develar una relación de pertenencia sobre un otro, como que si yo tengo una relación de pareja, el otro así como por inercia pasa a pertenecerme, ¿ya? Pero ahí es donde también se va quitando la libertad del otro, y si tú amas, debieras dejar que el otro sea libre. Y el amor de la libertad, para que se entienda mejor, ¿ya? Pero estos son los mitos del amor romántico y que están a la base de la violencia, ¿ya? Puede pasar que una mujer termine sufriendo una violencia mucho más dura porque el tipo era súper celoso y no la dejaba salir, no la dejaba tener amigos, después no la dejaba tener amigas, después no la dejaba salir ni siquiera con su familia, ¿ya? Entonces los celos por ninguna parte van a ser normales porque yo tengo que comprender que la otra persona a quien yo amo es libre, la otra persona a quien yo amo tiene derecho, ¿verdad?, a salir con quien quiera, tiene derecho a confiar, ¿cierto? Porque las relaciones de pareja debieran basarse en la confianza, ¿cierto?, del otro y de mí misma. Pero el amor romántico es todo lo contrario, es como una relación de dependencia, es una relación tortuosa, es una relación egoísta, sumamente egoísta, porque yo a ti te quiero solo para mí, para nadie más. Entonces me baso más en mi felicidad que en la del otro, ¿ya? Y las relaciones de pareja se debieran construir entre ambos, no solo entre uno, ¿ya? Y eso es lo que viene a decirnos lo que es el amor romántico y que también está a la base de la violencia. Yo creo que si ustedes ven La Bella Durmiente, la Blancanieves, se van a dar cuenta al tiro a qué me estoy refiriendo cuando hablo del amor romántico, y es un ejercicio que pueden hacer. Empiecen a fijarse ustedes cómo están definidas las relaciones de pareja hoy en día, cómo las personas a veces necesitan estar en pareja para sentirse como casi completos.
¿Por qué necesitamos tener esta dependencia emocional con un otro para yo sentirme plena y feliz? ¿Por qué necesito que la otra persona me cele para yo sentirme como querida? ¿Cierto? ¿Por qué una pareja que no discute nunca es como una pareja, no, es de mentira? No, es de verdad, las parejas no debieran discutir, ¿ya? Entonces, para que se vayan dando cuenta un poco de cómo este amor romántico es tan enfermizo y hace y reproduce relaciones sumamente insanas y que pueden terminar en relaciones de violencia, ¿ya? Sigue Nisan, que ya estamos terminando. Sí, que esto es como lo último que quiero exponer hoy, ¿verdad? Porque ya son las 11:05, y vamos a continuar ya la próxima sesión con otras cosas que no les quiero adelantar. ¿Ya? Y para terminar, para comprender todo lo que hablamos hoy, hablamos del patriarcado, hablamos del machismo, hablamos de los estereotipos de género, hablamos de la función y de los roles de género que están establecidos dentro de la sociedad, hablamos del amor romántico y de los mitos del amor romántico. ¿Cómo se va transmitiendo todo esto? Como yo les di el ejemplo, a mí, Belén, cuando nací, me pusieron un pelucho rosado, ¿cierto? Después cuando fui al colegio, me daban los juguetes de niña, ¿cierto? Parece que hay una chica que está hablando. Ah, no, se estaba presentando. ¿Cómo se transmite toda esta información que nos han dado a Pamela, a Ana, a Belén, ¿verdad? A Lisan, a todas nosotras, es a través del modelo ecológico. Y es a través de los procesos de socialización, ¿ya? Que tiene diferentes dimensiones, como lo muestra la diapositiva. Está la dimensión más grande, que es el macrosistema, en donde está la sociedad, la cultura, las leyes, los paradigmas establecidos dentro de una sociedad. Luego está el exosistema, que es donde se encuentra la comunidad, las instituciones, donde está el colegio, donde está la iglesia, donde están los trabajos, las universidades, ¿cierto? Luego está el mesosistema, que es un poco más íntimo, ¿ya? Estos son diferentes dimensiones en donde cada una de nosotras nos hemos ido desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Y que nos ha ido transmitiendo mucha información y que ha hecho que yo hoy en día me comporte y tenga este tipo de pensamiento, etcétera. Yo, Pamela, Ana, Lisa, estoy dando estos ejemplos de nombres porque fue con las que pudimos conversar un poquito más, pero me refiero a que todas nosotras nos situamos en estos diferentes sistemas y cómo estos diferentes sistemas fueron influenciando en nosotras, ¿ya? El mesosistema, en donde está la familia y las relaciones más cercanas, están los amigos, las amigas, ¿verdad? Y el microsistema es donde estoy yo, ¿verdad? Como individua, personal, ¿verdad? Con una historia también personal, ¿ya? Entonces, todos estos diferentes sistemas fueron provocando que yo, a esta edad, por ejemplo, tenga esta visión del mundo, tenga estas ideologías, convicciones, principios, etcétera. Pamela también, etcétera. Y es también lo que nos hace ser diferentes unas a los otros, ¿verdad? Y es lo que ha hecho que lamentablemente también hayamos nacido y nos hayamos criado y nacido, ¿verdad? Crecido en torno a un paradigma bajo el patriarcado, bajo el machismo, ¿verdad? Pero que de a poquito hemos tenido que ir deconstruyendo, que hemos tenido que ir transformando, ¿verdad? Y en el microsistema en donde cada una de nosotras se sitúa como individua única y personal, es donde tenemos que empezar a hacer los cambios para poder, obviamente, construir una sociedad mucho más justa, una sociedad un poco más equitativa, ¿verdad? Con los mismos derechos y con los mismos deberes y con las mismas oportunidades también, ¿ya? Entonces, con esto quería finalizar la intervención de hoy. Espero que les haya hecho como sentido, hayan comprendido este fenómeno de la violencia, de cómo nace, de dónde nace, de cómo se construye y también de cómo se va transmitiendo. Y con todos estos términos, con todos estos conceptos que pudimos hablar hoy, espero que los vayan quizás ahí reflexionando de manera individual y se vayan dando cuenta y vayan observando dentro de la sociedad, de sus pares, de sus amigos, de sus familiares, de cómo todo esto ha ido provocando y ha hecho de que exista hoy en día, y hace muchos siglos, la violencia contra la mujer, y también nos da el
chance de poder cambiar y de poder transformar, y obviamente el ideal de todo esto es ir disminuyendo, y ojalá algún día que ya no existan más mujeres que vivan violencia, y obviamente hombres tampoco, ¿ya? Así que espero que les haya gustado, que les haya hecho sentido, y que ojalá se vayan fijando más ahí en sus relaciones en la misma sociedad, de cómo todo esto está tan inserto dentro de nosotros que a veces incluso no nos damos cuenta, porque recuerden que está en el imaginario colectivo acá, en la cabeza, es como un chip que tenemos, pero que a través de una deconstrucción personal sí podemos construir una mejor sociedad. Así que Muchas gracias, Belén. Todo muy clarito. ¿Las chiquillas súper. presentes tienen alguna consulta, alguna acotación que hacer? Algo que quisieran decir, preguntar, opinar, comentar. Están calladas, es Yo quizá el quiero comentar frío. algo. Lana. Sí, ya. Agradecerte, Belén, obviamente también a Lisan por la motivación también de incluir temáticas que a lo mejor muchos vecinos empezaron como a cuestionar el por qué también íbamos a tener alguna reunión con el Centro de la Mujer, no le veían Sentido. Fue bien chocante, la verdad, fue bien chocante para mí como persona entender que a muchos vecinos como que no les interesa el tema, sabiendo que en realidad es un tema demasiado latente que ha estado a lo largo de toda la historia y va obviamente mutando. Ya es preocupante en realidad más que sorprendente, a mí me preocupa la verdad porque hubieron varios discursos de algunos vecinos que estaban bien a la defensiva con de la puerta hacia adentro manejo yo mi casa. Esos Claro. discursos El ámbito privado. son bastante preocupantes porque es una temática en que, por ejemplo, yo como persona en el área que me desempeño, obviamente yo voy a velar por el bienestar de la mujer, del hombre ya en cuanto a violencia de género, pero obviamente con mis vecinos también espero tener una relación pacífica y si veo que una de mis vecinos o uno de mis vecinos es violentado, no me voy a quedar ahí cruzada de brazos. Entonces, Claro. es una cuestión también de conciencia, de dar apertura al tema y reflexión también y de construcción más que nada, de poder dar pie a poder desnaturalizar estas cosas que ya tenemos tan insertas. ¿Ya? Claro, Entonces, bueno, creo que yo, además de nosotros como representantes, bueno, yo obviamente voy a traspasar esta información a los vecinos, pero quizás a lo mejor planificar, ya después cuando con la pandemia podamos ya juntarnos quizás otras instancias en que los vecinos también todos estén como activos también en la temática, no solo como que uno claro. haga la bajada a los vecinos. Bueno, yo te ¿Ya? cuento un poquito, Ana, cómo se generó esta instancia. Nosotros como directiva, porque esto no estaba en el plan de acompañamiento social, lo informo Complementario. para que lo sepas, claro, no estaba inserto este tema. A nosotros nos llegaron específicamente algunas denuncias que no vamos obviamente a exteriorizar acá, pero sí de algunos casos de vecinas que estaban sufriendo violencia y nosotros lo planteamos dentro de una reunión con Servio y con Oval y decidimos pedir esta medida de fortalecimiento para una mejor convivencia entre vecinos, pero también una forma de ayudarnos entre nosotras. Nosotros como condominio, el 80% de las asignaciones de la vivienda son mujeres, o sea, somos Exacto. jefas de hogar. Entonces, postulantes mujeres que vienen acompañadas en este caso, de parejas, de hijos, pero somos nosotras las jefas de hogar. Entonces, por eso se dio esta instancia y por eso nosotros recurrimos y afortunadamente conseguimos esta asesoría de la mujer por intermedio de Servio, de Ovali y por supuesto de la persona que nos está dando ahora, que le agradecemos muchísimo también el aporte. Y la idea es justamente utilizar las redes sociales en un futuro para hacer una reunión dentro de la medida de lo posible que nos deje la pandemia, para seguir nosotros trabajando como comunidad, porque la idea que se generó en un principio y el estandarte que hemos llevado es ser una comunidad autosustentable. Eso significa que nosotros podamos resolver no solamente la temática laboral dentro del condominio, sino que además también apoyarnos mutuamente entre vecinos. Por eso se generó también la instancia de tener delegados de torre y por eso se incluyó a los delegados de torre en esta reunión. Y esperamos poder seguir contando también con esta ayuda para que después esto sea más masivo y directamente el vecino pueda asistir a las reuniones en forma presencial.
Súper. ¿Sabes qué? También quería compartir un poquito, bueno, en base a lo que comentaba también Ana, al enviar el video anterior, al compartirlo con todo el resto de la familia, la verdad es que tuvo bastante buena recepción. En general las familias agradecían la información que se les estaba ofreciendo, daban su ejemplo, agradecidos también por la información del centro, porque de alguna manera se estaban informando de esta temática, como decía en un principio, es tan tabú y que no existe mucha información o existe un poquito más de desinformación. Así que en general tuvo muy buena recepción, agradecimientos a todos, A la Belén. directiva, al centro también, a Belén, y Belén muy eso, clara, sí, súper clarito, muy con los clara y ejemplos, súper, sí, exacto, súper bueno el sí, aporte. Las diapositivas súper buenas. Qué bueno. Y bueno, y también a Lisan, que es una adelantada para su cargo, porque no solamente nos ha apoyado en lo que refiere al tema de la construcción en sí, cuando hemos tenido alguna duda y hemos pedido que, como nos surgió con el tema de los balcones, por ejemplo, que no estábamos seguros, ella inmediatamente hizo un informe, se comunicó con Sergio para que fueran a ver el tema de la obra y sacarnos las dudas, sino que también en este tipo de cosas que tiene que ver más que nada con el tema emocional y con el desarrollo que vamos a tener como vecinos en la comunidad. Así que bueno, gracias exacto. Lisa, gracias Belén por todo y gracias a los Gracias a delegados. ustedes. Sí, agradecer también a los delegados por su asistencia. Me gustaría también pedirles si pueden encender su cámara, solamente un momento para poder sacar una fotito de su asistencia, por favor. Y bueno, recordarles además que nos estaría quedando pendiente solamente una actividad con Belén, que sería también el día jueves, pero en 2 semanas más. También les vamos a Perfecto. enviar el link por el mismo medio que lo enviamos, que es por el WhatsApp. ¿Ya? Súper. Muchas gracias, chiquillos. Que Gracias. estén muy bien. Gracias a todos. Gracias por Nos asistir. vemos. Espero que también Que les estén muy sirva la Chao. bien. información. Chao, chao. Y Chao a todos. chao. Gracias, chao.